Bien, regresamos con ustedes esta vez para presentar, como todos los lunes, con un tema de salud al doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Él no nos está viendo, Manuel. Bueno, el doctor Alfredo Polanco está en la línea, aunque no está ahí, se presentó, estaba su imagen. Estamos a la espera de la conexión con el doctor Alfredo Polanco. Vamos a ver qué tiene la conexión con el doctor Alfredo Polanco, que no nos ha conectado. Vamos. Todos los lunes el doctor Alfredo Polanco nos trae una presentación extraordinaria de el área en que él domina mejor, que es la medicina. Todavía, Alfredo. Vamos a ver si está en contacto ya. Bueno, hemos disfrutado y mucha gente nos ha felicitado, nos ha reconocido la presentación del doctor Alfredo Polanco, tanto aquí como fuera de sus exposiciones médicas, sus orientaciones. Vamos a ver, ya lo tenemos ahí. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Disculpen por los inconvenientes que ha habido con la transmisión, pero estamos aquí y vamos a hablar a repetir. Llover sobre Mohammed. Hablar sobre la diabetes necesariamente. Es un tema que, independientemente de que se trate un día, al otro día, cualquier otro día, hay que seguir tratándolo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que la tenemos en la cara. La tenemos con cada familiar, con cada amigo, con cada vecino. Y lamentablemente no existe una aceptación a esta enfermedad. Este no era el tema que tenía para explicar en el día de hoy. Sin embargo, en el día de ayer me encontré con varios amigos en Cotuí, parientes sobre todo, que siendo diabéticos no aceptan la enfermedad, y así está la población general. Y dije, pero bueno, tenemos que seguir hablando sobre diabetes, lamentablemente. Entonces, la diabetes es una enfermedad, una pandemia así como el COVID-19, ya que la mayoría de las personas tienen algún pariente que es diabético. El 12% de la población de República Dominicana es diabética. Imagínense usted. O sea que donde usted ve que hay 100 personas reunidas, hay 12 con diabetes. Y hay aproximadamente 10 más con prediabetes. Es decir, que tenemos a 22 personas que son diabéticos o prediabéticos. Pero ¿cuál es el problema? Que la persona no acepta que es diabética. Usted le diagnostica a un paciente hipertensión arterial y en la mayoría de los casos puede acceder a tomarse los medicamentos y decir, si yo soy hipertenso, me diagnosticaron hipertensión arterial, sufro de la presión alta, lo que sea. Pero a un paciente se diagnostica como diabético y ese paciente no lo acepta en la mayoría de los casos. El paciente, por ejemplo, como me dijo uno ayer, doctor, a mí me salió una glicemia por encima de 500.
y me dijeron que posiblemente sea diabético. Óyeme, cuando una glicemia, que es el azúcar en sangre, está por encima de 200 miligramos, no importa la hora, no importa lo que haya comido, usted es diabético. O sea, no, eso no es de que emocional y que esto, que lo otro, no. Usted tiene una condición de que es diabético. Si a usted le hacen glicemia en ayunas y sale en 126 o más, y se lo repiten, usted es diabético. Y si a usted le hace un análisis llamado hemoglobina glicosilada, que está por encima de 6.5%, usted es diabético. Y esto lo digo claramente para que las personas que le han hecho el diagnóstico de diabetes no estén pensando en que esto es emocional, que fue que me tomé un guarapo de caña o que comí miel o que siempre hay un cuento. No, usted es diabético. ¿Cuál es el problema de la diabetes? El principal problema, que en muchos casos no da la sintomatología que todos conocemos, que el paciente orina mucho, que bebe mucha agua, que le da mucha hambre, que pierde peso. En muchos casos, el paciente no tiene ninguna sintomatología y eso es un problema, porque cuando a usted le duele algo, usted se toma su calmante. Existen solo 4 pruebas para diagnosticar. Pero lamentablemente, como la diabetes no duele, entonces usted va a ver al paciente que puede durar 1 año, 5 años, hasta 10 años siendo diabético y sin tratamiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese paciente, mientras tiene el azúcar elevada, esa azúcar alta va dañando los diferentes órganos, como son los riñones, el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos. O sea, por eso es que muchos de los pacientes que vamos a ver, se le hace el diagnóstico cuando tienen ya complicaciones que son irreversibles de la diabetes. El paciente se diagnosticó como diabético, pero ya se le dañaron los riñones, va para diálisis. Se le diagnosticó la diabetes, pero ya tiene el corazón grande, tiene insuficiencia cardíaca o tiene retinopatía, se está quedando ciego. ¿Qué indica eso? Que ese paciente tiene más de 5 años siendo diabético. Y posiblemente se lo habían dicho, usted es diabético, pero posiblemente no se lo dijeron con la característica, con el temple que deben de decírsele al paciente. O sea, que es nuestra responsabilidad como médicos explicarle claramente al paciente que es diabético. Olvidarse de que el paciente justifica, es emocional. No hay diabetes emocional, señores. Hay diabetes tipo 1, hay diabetes tipo 2, hay diabetes gestacional, que vamos a definir cada una de ellas. El paciente diabético tipo 1 es este paciente que generalmente es joven, generalmente dice, porque cualquier paciente, no importa la edad, puede ser diabético tipo 1. Pero este paciente generalmente es joven, delgado, va perdiendo bastante peso, aunque coma, no aumenta de peso, está orinando mucho, bebe mucha agua, y entonces ya ese paciente no puede vivir sin insulina. Ese paciente sí, cuando se le hace el diagnóstico, sí o sí, tiene que usar insulina. El paciente diabético tipo 1 no vive sin insulina. El 10% de todos los pacientes diabéticos son tipo 1. La diabetes tipo 2
generalmente en pacientes un poquito gordos, más de 30 o 35 años, pero no es exclusivo, porque tenemos diabéticos tipo 2, niños, adolescentes. Ese paciente generalmente, como produce insulina, su páncreas, pero puede haber lo que se llama resistencia a la insulina, es decir, la insulina no mete el azúcar al interior de las células. Por tanto, el paciente tiene el azúcar aumentada en la sangre. El paciente diabético tipo 2. Pero como está produciendo insulina, aunque sea de mala calidad, su páncreas, ese paciente puede tener niveles de azúcar por encima de 200, 300, 400, 500. He visto pacientes con glicemia en 1800 miligramos, sumamente alta. Entonces, ese nivel de azúcar en sangre y el paciente viviendo sin insulina, sin pastillas, sin nada, entonces ese paciente es el que se le van dañando los órganos a lo largo de años. Y ese es el paciente que nosotros vemos generalmente complicado con retinopatía diabética, neuropatía diabética, etc. El 90% de todos los pacientes diabéticos son tipo 2. Y el otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, es decir, una embarazada que desarrolla diabetes, pero que generalmente esta paciente posterior al embarazo vuelve a ser normal. Ahora bien, esa paciente que hizo diabetes gestacional, es decir, durante el embarazo, tiene muchas posibilidades de, en los próximos años, ser diabética. Entonces, a ver, ¿qué hacer cuando se hace el diagnóstico de diabetes? Porque eso es lo importante. Claro, lo más importante es la prevención. Todos los pacientes obesos, pacientes con familiares diabéticos, pacientes sedentarios van a tener más posibilidades de desarrollar diabetes que la población general. La dieta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes que llevan una vida bastante desordenada, con una ingestión de grandes cantidades de glucosa, de alimentos con mucho azúcar, tienen el factor de riesgo, por ejemplo, de la obesidad. Y la obesidad es uno de los principales detonantes para que el paciente desarrolle diabetes. Una vez tenemos el diagnóstico de diabetes, vamos a identificar si el paciente es tipo 1 o tipo 2. Si es tipo 1, obligatoriamente necesita insulina de por vida, porque el páncreas no produce insulina. Y por eso es que anteriormente a este paciente se le llamaba tipo 1 o insulino dependiente. El paciente diabético tipo 2 es un paciente que tiene más chance. ¿Por qué? Porque este paciente, en principio, podríamos manejarlo con dieta, ejercicio, es decir, cambios del estilo de vida, dependiendo de los niveles de glicemia que haya tenido y de la hemoglobina glicosilada. Vamos a hacer hincapié. Hay pacientes diabéticos tipo 2 que debutaron o el diagnóstico se le hizo con una glicemia, por ejemplo, en 500 o más de 500, y ese paciente tiene la hemoglobina glicosilada en 10 o más. Es un paciente que necesariamente, aunque sea un tipo 2, tenemos que ponerle insulina. El paciente se asusta cuando oye la palabra insulina porque hay muchos tabúes con respecto a este medicamento que es producido por nuestro páncreas y que es indispensable, necesario para mantener los niveles de azúcar en sangre de manera adecuada. Entonces, a este paciente diabético tipo 2 que le pusimos insulina porque los niveles de azúcar están sumamente altos, es un paciente que se va a evaluar
cada cierto tiempo para ver cómo ha ido los resultados de glicemia y de hemoglobina glicosilada. Este paciente podría, en un futuro, depender ya de pastillas. Es decir, el paciente bajó bastante la hemoglobina glicosilada, perdió peso, etcétera, etcétera. Y este paciente que estaba usando insulina, pero que es diabético tipo 2, puede manejarse con antidiabéticos orales, es decir, pastillas por un tiempo. ¿Por qué? Porque este paciente tiene su páncreas que produce insulina. Entonces la insulina es una hormona que es indispensable para llevar el azúcar a los diferentes tejidos para la producción de energía. Ahora, ¿qué ocurre? Muchos pacientes, cuando le hablan de la palabra insulina, es como si al diablo le mencionara la cruz, le tienen miedo. Y entonces el paciente se aleja del médico. Y he visto pacientes alejados así del médico durante un año. Y el paciente piensa que no está ocurriendo nada en su cuerpo. Pero de repente, este paciente tiene una balanitis, es decir, una infección por cándida en sus genitales. El paciente usa todo tipo de medicamentos y no se cura. Y entonces, ¿qué es lo primero que le hacemos a ese paciente? Una glucosa. Vemos que ese paciente tiene el azúcar alta. Imposible que esa balanitis vaya a sanarse, no se va a sanar. Porque el paciente lo primero que tiene que hacer es controlar los niveles de azúcar en sangre. Lo mismo, ese paciente va caminando, se hace cualquier herida en los miembros inferiores y ve que se toma los antibióticos que él considera pertinentes porque no ha ido al médico, va a la farmacia, pide antibióticos, dura una semana, un mes y no se le cura la herida. Cuando llegan a nuestros centros de salud, vemos que el paciente es diabético y que tiene muchos años siendo diabético y que esta herida que se produjo de manera accidental, el paciente prácticamente no sentía nada. El paciente tiene neuropatía diabética, ya otra complicación importante. Y muchos de los pacientes tienen que ser amputados. O sea, la causa número 1 de amputaciones no traumáticas, o sea, que no es por accidente de tránsito, es por la diabetes. Una diabetes incontrolada porque el paciente no sabía que era diabético o porque le dijeron que era diabético y el paciente, como no se sentía nada, no usó los medicamentos. Entonces, por eso es tan importante cuando una enfermedad te produce dolor, porque si te produce dolor, tú vas rápidamente al médico para tener un medicamento que te quite el dolor. Y por ende, vamos a tratar ahí mismo la enfermedad que le está provocando el dolor. Entonces, es sumamente importante que usted, si le dijeron, si le diagnosticaron en algún momento que es diabético, por favor, usted debe de acudir al médico para que le ponga los medicamentos que usted abandonó hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años, o los medicamentos que el médico le indicó y que usted nunca utilizó. Porque la diabetes, el problema está a largo plazo, no a corto plazo. A corto plazo usted puede tener una cetoacidosis diabética, que es una complicación importante, o un estado hiperosmolar, pero las complicaciones crónicas de la diabetes son irreversibles. ¿Por qué? Después que los riñones se le han dañado, producto de la diabetes, ya usted va a tener que ser dependiente, no de insulina, sino de diálisis. Después que lo amputaron, usted va a tener que tener una prótesis o andar con muletas. Imagínese usted cuando se le dañó la retinopatía diabética, usted va a quedar ciego para siempre. Entonces, vamos a evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Vamos a hacerle un llamado a nuestros colegas médicos que no le anden con paño tibio a los pacientes. Dígale la verdad, dígale claramente, usted es diabético. No le diga, se te subió el azúcar un poquito y vamos a ver. No, usted no tiene que tratar al paciente en ese sentido. Tiene que decirle la verdad al paciente. En la medida
en que usted le dice las cosas como son al paciente, va o no a utilizar los medicamentos. Diabetes emocional no existe. Ahora, hay prediabetes. El paciente prediabético es ese paciente que en ayunas tiene los niveles de azúcar entre 101 y 125 miligramos por decilitro. Ese es un prediabético. Ese paciente también tiene que utilizar lo que es cambio del estilo de vida, y en muchas ocasiones hay medicamentos que utilizamos para el paciente prediabético y puede tardar en aparecer la diabetes muchos años o no aparecer nunca. O sea, que si usted es de los pacientes que son prediabéticos, acuda a su médico, dígale cuáles son las alternativas terapéuticas o cambio del estilo de vida que existen para enlentecer, retrasar o evitar el que usted llegue a diabetes. Y por último, con respecto a los medicamentos, en la actualidad, en los últimos 5 años, hay una gran cantidad de medicamentos nuevos para el paciente diabético que benefician al paciente no solamente en el aspecto de la diabetes, sino que evitan las complicaciones renales, como la insuficiencia renal crónica. También evitan las complicaciones cardiovasculares y la muerte cardiovascular, que su médico tiene todo el deber de indicarles. O sea que no solamente estamos bajando el azúcar, sino administrando un medicamento que le va a prolongar la vida a ese paciente diabético. Cualquier pregunta, Listo, que tenga, es importante que nos la den saber. Doctor, lo que usted ha dicho con mucho énfasis, vaya al médico, vaya al médico. Yo siempre tengo esta pregunta para usted, se la he hecho varias veces. ¿A cuál médico? Que el paciente dominicano generalmente no tiene una programación para ir al médico general al que él va. No tenemos. Muy buena pregunta, dicho. Mira, por ejemplo, yo a veces me encuentro muy extraño como muchos pacientes con seguros privados, no le quito mérito a los hospitales, pero a veces un paciente con un seguro privado, Mafre, Universal, Humano, etcétera. Entonces, a veces van a un centro de salud, un hospital público, para una consulta especializada a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, para que un médico lo atienda a las 4 de la tarde. A veces el paciente se desespera y fue este día, pero no vuelve. Señores, tenemos la mayoría de los pacientes de República Dominicana tienen un seguro médico. Entonces usted puede ir a un médico internista, a un médico familiar, y ese médico lo puede derivar, si lo considera, a un subespecialista. Es importante que usted como persona tenga su médico de cabecera. Nosotros en la universidad, para ser un médico general, nos enseñan todas las patologías de forma somera, lógicamente. Si usted como médico general hizo el diagnóstico de diabetes, o médico internista, y usted no está en la capacidad de manejarla, usted lo deriva al diabetólogo o al endocrinólogo. Pero ya usted es su médico de cabecera y va a ser el encargado de dirigir a ese paciente a cualquier subespecialidad que él lo considere. O sea que la respuesta es: vaya a su médico familiar, a su médico internista, a su médico de cabecera, cualquier sea. Es importante que usted tenga y pueda decir: mira, fulano este es mi doctor. Eso es importantísimo, porque yo he tenido muchos pacientes que tienen algún problema en el interior del país. Simplemente me escriben para una orientación. Y yo les digo: tiene que venir aquí a la capital, o párate en la clínica o en el hospital, que eso se resuelve. Entonces usted tiene que tener, usted como persona,
su médico de cabecera y se evita muchos problemas. O sea que es bastante importante de hecho que usted acuda por lo menos una vez al año, después de los 35 años, a una consulta, a un chequeo general. Tengo muchos pacientes que van a mi consulta, doctor, no me siento nada, pero es la fecha de mi cumpleaños y yo quiero hacerme un chequeo, así mismo como llevo a mi vehículo cada 5,000 kilómetros. Vine a hacerme un chequeo, porque yo soy más importante que en mi vehículo. Entonces usted tiene que ser así. Usted tiene que ir a su médico para una consulta preventiva. Dependiendo de la edad, dependerá cada qué tiempo debe de acudir a esa consulta. Correcto. Pues gracias, doctor. Nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere, el próximo lunes con un tema similar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa.